Bueno, gloria al Señor entonces. Gloria al Señor. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí en este hogar, en esta casa, en este lugar, para estudiar, conocer, aprender más de tu palabra, Señor, con el único propósito de afirmarnos en la gracia, afirmarnos en la fe y seguir constantes, Señor, en este crecimiento maravilloso de tu palabra, y para que día a día, semana a semana, nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, Señor, para continuar estando firmes en esta poderosa gracia que tú nos has dejado, que tú nos has revelado, Padre. Te pedimos por aquellos que no han podido llegar en esta tarde. Gracias por los que están aquí presentes, Señor, y gracias por aquellas personas que van a escuchar nuestras enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que tú alumbres también los ojos del entendimiento de ellos para que puedan ser libres en Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos todo en tu nombre, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria al Señor. Bienvenidos todos ustedes por acá. Bueno, la semana pasada trajimos el tema titulado El velo fue rasgado, ¿correcto? El velo fue rasgado. Dejé las notas ahí porque voy a darle como un seguimiento o como parecido a lo que hablamos la semana pasada. Recordando un poquitico, dijimos que el velo estaba en el tabernáculo, ¿correcto? En la primera parte del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y lo que dividía un lugar del otro era precisamente el velo, ¿correcto? Dijimos que el pueblo estaba alejado, que no oía lo que el sacerdote recibía de parte de Dios. Dijimos que el sacerdote tenía que entrar con ciertos protocolos y vestimentas, ¿no?, para no morir si no entraba con sangre, en este caso sangre ajena, porque no podía ofrecer su propia sangre. Entonces lo que iba a pasar es que iba a morir, ¿correcto? Iba a morir. Entonces, en esta tarde el tema es la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo. De lo que hablamos la semana pasada, bendecidos, podemos comprender, y de todas las otras clases que hemos dado, podemos comprender ese rol de Cristo por nosotros, ¿correcto? De intercesor. Vamos a ver varias definiciones en esta tarde para entonces saber de lo que estamos hablando. Lo primero que quiero que pongas es que Cristo intercede como sumo sacerdote. Cristo intercede como un sumo sacerdote. Sumo significa lo más alto, ¿correcto? Lo más alto, el sacerdote más alto. Para él poder interceder como sumo sacerdote, tuvo que haber pasado el proceso que ya conocemos, ¿correcto? Su vida, muerte y resurrección. No es que cualquiera, bendecidos, pueda decir: yo intercedo por ti. Porque hoy en día hay muchos intercesores. Hay intercesores que ya no existen, como por ejemplo María, pero las personas siguen orándole a María pensando que ella puede interceder por ellos, pero la realidad es de que María nunca ofreció un sacrificio para poder ella asumir un rol de sacerdote. También varias veces hemos hablado y enseñado que no existe en la palabra del Señor, en la historia del pueblo de Israel, y mucho menos en la iglesia, una sacerdotisa. Todos los sacerdotes eran hombres. Eran hombres sacerdotes. Hoy en día supuestamente hay personas que viven, que dicen que ellos son Jesucristo, que dicen que ellos son los mediadores, que dicen que a través de ellos se llega a Dios. Hay mujeres que dicen que son Jesucristo mismo. Hubieron los casos de José Luis de Jesús Miranda, que él dijo que era Jesucristo hombre. Y así han habido muchísimos ilusos y ilusas
que han querido tomar el papel o la posición que solamente le pertenece a Cristo. Porque Cristo Jesús bendecido no fue un intercesor o no es un intercesor, ni es un sumo sacerdote solo por palabras, sino por hechos. Cristo no solo en Él se cumplen las profecías, las palabras de Dios, sino que Él lo cumple mostrándonos su amor, cumpliendo la ley. Entonces Cristo es el intercesor y el sumo sacerdote, no solo porque Él lo decía, sino porque lo demostró en sus hechos: vida, muerte y resurrección. Entonces Él, bendecido, se gana esta posición a favor de nosotros como intercesor. Nadie que diga que intercede y no hizo lo que Cristo hizo, no califica. No cabe ningún zapato con el Señor Jesucristo, nadie. A menos que mientan y digan, no, es que yo soy Cristo. Pero también eso es una mentira. Pero hay unos cuantos por ahí, bastantes. Por ejemplo, en Corea del Sur hay una organización que supuestamente existe Jesucristo por ahí presente, supuestamente está la Madre de Dios. Hay un montón de cosas que están completamente fuera de la realidad. Son personas tal vez que padecen de alguna ilusión en sus vidas, o están trastornados mentalmente, o sencillamente son unos manipuladores. Por acá en los Estados Unidos hay intercesoras. Está la que sobrevivió a José Luis de Jesús Miranda, que ella dice que ella es ahora Melquisedec. Hay una serie de cosas, bendecidos, que solo las personas que definitivamente no son ni llamados ni escogidos son los que van detrás de esos pastores, porque son falsos maestros. Entonces Jesucristo claramente dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas del Señor no siguen a estas personas, y si las siguen va a haber un momento en que van a decir: este no es mi pastor, cuando escuchen el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, bendecido, no es un asunto de vista, sino de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesito ver a nadie que me diga yo soy Jesucristo, o yo soy intermediario, yo soy intercesor, porque yo creo solamente por medio de la fe. Esa fe viene por la predicación del evangelio. Esa es la manera que Dios ha escogido salvar a su pueblo, bendecido, a su iglesia. Se predica el evangelio. Por eso es que la importancia de predicar. La importancia de predicar es porque por medio de esa predicación viene el don de la fe. El don de la fe te sella el Espíritu Santo, porque eres un escogido y eres salvo para siempre. Sí, Señor. No te hace falta absolutamente nadie que te diga: yo soy Melquisedec, o yo soy la Madre de Dios, o yo soy el intercesor, o yo soy Jesucristo hombre. Porque hasta que Él no se vuelva a manifestar, y conste que la evidencia de la manifestación de Jesucristo a la tierra nuevamente, porque por ahí también dices que ya llegó la segunda venida, la evidencia que dice el evangelio que Jesucristo regresó es la transformación de tu cuerpo. Si alguien te dice yo soy Jesucristo en la tierra y la iglesia no tiene los cuerpos transformados, es mentira. Si no hay transformación, no hay segunda venida. Porque la transformación del cuerpo de los escogidos y llamados es necesario para poder estar con el Señor. Y Él no va a regresar tampoco en una carne de pecado. Y todos los que dicen que ellos son Jesucristo o Melquisedec o la madre de fulana, están en una carne como cualquier otra, y les va a pasar lo mismo que le pasó a José Luis de Jesús Miranda, que se van a morir igual. Entonces, llamarse intercesores o intercesoras o mediadores o mediadoras, les queda, como dice la hermana, muy grande el zapato. Jesucristo es el único intercesor o mediador entre Dios
y los hombres. ¿Por qué? Porque por su muerte se rasgó el velo. Ahora nosotros por la fe entramos al lugar santísimo. Después del lugar santísimo no hay más nada. No tienes que entrar a ningún otro lugar porque ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros entramos ahí? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta esa gloria en nuestras vidas? Por medio del sello del Espíritu. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Tú y yo somos lo que era el tabernáculo en el antiguo pacto, donde Dios moraba. Ahora eso somos tú y yo. Pero en una igual manera que el tabernáculo no tenía una apariencia muy bonita, era feo por fuera, era muy normal. Así somos tú y yo. Somos un templo muy feitos y normales, una carne. Y sin embargo Dios mora con nosotros por medio de su palabra. Entonces, la intercesión de Jesucristo bendecido viene por un acto profético y un acto de un hecho cumplido en la vida de Él, ¿correcto? Ahora, intercesión viene de interceder. Entonces vamos a definir la palabra interceder. Interceder. ¿Qué significa? Escribe, por favor. Interceder, hablar ante alguien en favor de otra persona. Hablar ante alguien, en este caso Dios, en favor de otra persona, en este caso la iglesia. Personalizando la definición, ¿correcto? Que es interceder, hablar ante alguien. Cristo habla o se presenta ante alguien, ante Dios, en favor de otra persona, nosotros, la iglesia, para conseguirle, esto es tremendo, bendecido, un bien o librarlo de un mal. Entonces, ese bien es la vida eterna, puede ser la adopción, ¿verdad? Puede ser la justificación, etcétera, etcétera. Puede ser el perdón de pecados. Entonces, interceder, que viene de intercesión, es hablar ante alguien. Cristo habla ante Dios por nosotros, en favor de otra persona, la iglesia, sus llamados, para conseguirle un bien, vida eterna, adopción, justificación, perdón de pecados, o librarlos de un mal, o librarlos de un mal. ¿Es acaso o no es acaso eso lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Verdad? Vea Colosenses, por favor. Colosenses 1, 14. Perdón, Colosenses 11 al 14. 1, 11 al 14. 1, 11 al 14. Colosenses 1, 11 al 14. Entonces recordemos la definición. La definición dice que interceder, porque interceder es el acto de intercesión o viceversa, es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¿Correcto? Correcto. Mira lo que dice acá. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira lo que dice, el cual nos ha ¿qué? Librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Nos ha dado un bien, mira, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Bendecido, esta es la definición de interceder. Nos dio un bien, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos dio un bien, nos perdonó todos nuestros pecados,
intercede por nosotros ante el Padre, y por eso recibimos nosotros todos estos beneficios. Todos estos beneficios. Ve a Hebreos 7:22. Estuvimos estudiando Hebreos la semana pasada. Bueno, lo hemos estudiado bastante, ¿no? Y en muchas ocasiones. Hebreos 7:22. ¿Con qué audacia la gente se dicen llamarse Jesucristo, Melquisedec, Jesucristo hombre, Dios en la tierra, intercesores? Cuando no hicieron nada de esto. O sea, que ellos asumen la personalidad de Cristo, se echan todos los méritos de lo que Él hizo y dicen, yo soy Jesucristo en la tierra. Eso es lo que hacen. Porque hay mucha gente, como te digo, hay una iglesia en Corea del Sur, le estabas explicando ahora, se llama Misión Mundial de Dios, algo así, que ellos dicen que existe un Dios Padre y Dios Madre. Sí. Y que la Dios Madre está aquí en la tierra, es una coreana por allá. Y hay otros que dicen, como José Luis de Jesús Miranda, que dijo que Él era Jesucristo en la tierra, Jesucristo hombre. Él se murió, se enfermó y se murió. Predijeron y anduvieron en todos los canales de televisión que en ese día iban a ser transformados. Pasó ese día y no pasó nada. Es más, se murió. Entonces la esposa quedó como Melquisedec. Ella es Melquisedec aquí en la tierra. Hombres mortales que si le doy un martillazo en el dedo va a gritar hasta más no poder. Esa es la realidad. Pero entonces ellos asumen el rol de alguien y cogen los méritos de Cristo siendo hombres mortales comunes y corrientes. ¿Qué clase de descaro, bendecidos? Cuando ellos no han sufrido, ellos no pagaron un precio, ellos no fueron al tabernáculo celestial, no, ellos cogen los méritos del que sí lo hizo y se lo atribuyen a ellos con la sencilla razón de reinar injustamente sobre la gente, de enseñorearse de la gente y de hacer dinero con ellos. El Dios Mamón, ¿no? Para ellos el vientre bendecido, su ego, su satisfacción personal no los hace ver la eternidad, porque no van a tener eternidad con Dios. Van a estar alejados de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. En el caso de José Luis de Jesús Miranda, él comenzó muy bien. Comenzó predicando gracia. Pero entonces después comenzó a tener una transición. Él dijo, no, yo soy, cuando el apóstol Pablo dice, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ese otro fue él. Entonces él dijo, ese otro soy yo. Porque él edificaba sobre el fundamento de Pablo. Él comenzó bien. Entonces después dijo, no, yo ya no soy el otro. Yo ya soy Jesucristo hombre. Jesucristo en la tierra. Entonces, claro, cuando él dijo querer el otro, se van unos cuantos, pero vienen otros. Como todo en la vida, bendecida. O sea que siempre hay gente para todo el mundo. Entonces él dijo querer el otro, se fueron la gente. Otros dijeron, cuando dijo que era Jesucristo hombre, se fueron otros, pero vinieron otros. Él muere, no se cumple nada de lo que dijo, pero como las personas que no son llamados ni escogidos van para donde sea, porque de la misma manera que los gentiles paganos en el antiguo pacto, o hoy en día todavía, o son santeros, o le creen a cualquier dios de eso, o le creen al sol, luna, dios luna, lo que sea, así ellos siguen a ese, lo que les tocó ese. Y esa gente creyeron en ese o en esa y siguieron a esa gente. Pero llamados y escogidos, bendecidos. No, porque el evangelio no ha sido confirmado en ellos. Ellos creen un evangelio diferente, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo revelado. Entonces cuando él muere, sale la esposa y dice, yo soy Melquisedec. Pero hay muchos de ellos que se quedaron con ella por intereses, por dinero, por posición, por ignorancia, por ceguera espiritual, porque la verdad es que hay que estar ciegos para creer y justificar eso. Hay que estar bien ciego. Hebreos 7:22. Dice, por tanto Jesús,
es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es hecho fiador? Jesús. Pero entonces ellos quieren coger ese mérito, ¿no? Y decir, alábenme a mí porque yo soy aquel, ¿verdad? Yo soy aquel que hizo eso, sin haberlo hecho, sin haberlo sufrido en la carne. Jesús es fiador. Vamos a definir esa palabra fiador, creo que es importante. ¿Qué es un fiador? Y esto es para que entendamos los beneficios de la intercesión de Cristo bendecido. Fiador. Leí el 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Persona que responde por otra. Persona que responde por otra. ¿Te estás dando cuenta que todas las definiciones siempre hay alguien entre Dios y nosotros, verdad? Las definiciones que se le da al Señor de su función como sumo sacerdote tiene que ver entre alguien y otro, entre un beneficio que Él adquiere a favor de otra persona. Dice persona que responde por otra en el caso de que ésta, por otra, en el caso de que ésta o esta persona no cumpla la obligación de pago que debe o que contrajo. Un fiador es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que debe o que contrajo. Entonces nosotros teníamos un acta en contra de nosotros, ¿verdad? Dice que Él la cogió, la vamos a leer ahorita, y la clavó en la cruz. Él fue un ¿qué? Fiador. Él dijo, mira, lo que ellos no pueden pagar, lo pago yo. ¿Cómo? Con sacrificio y con sangre. Se presentó a sí mismo. Por favor, bendecidos, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque lo que Jesucristo hizo, nadie lo ha hecho. Entonces, creo que es necesario que ya dejen las personas la niñería y la fantasía de crearse intermediarios e intercesores y mediadores que no existen. Porque nadie ha hecho lo que Jesucristo hizo. Nadie puede decir yo o esa entidad o esa persona que yo creo que media por mí o intercede por mí. Nadie de esas personas han hecho lo que Jesucristo hizo. Nadie puede decir esa entidad es mi fiador, porque esa persona dio la cara por mí, pagó algo por mí. Solo Jesucristo. Entonces lo demás es una ilusión, lo demás es una fantasía, lo demás es una mente reprobada. Y lo que hace falta es que este evangelio abra los ojos del entendimiento de la gente. Bendecido, aquí la función del predicador, del pastor, del evangelista es llevarte a esta verdad. Eso es todo. Y para que tú vivas por fe y para que no importa lo que pase en tu vida, bueno, malo, regular, nunca cambie tu fe. Ese es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio no es prosperidad, no es casa, no es carro, no es esto, no es lo otro, porque entonces los apóstoles hubieran sido los hombres más ricos del mundo. Pero sin embargo, a pesar del sufrimiento que ellos vivieron, nunca negaron al Señor en sus vidas. Y ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del evangelio. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, si Él es un fiador, Él es alguien que responde por otra persona en el caso de que ésta no cumpla con la obligación de un pago. Él es el fiador nuestro. Él responde por nosotros, por la obligación que teníamos nosotros ¿con qué? Con la ley, ¿correcto? Tenemos una obligación con la ley. Pero Él la cumple por nosotros, así que nosotros no tenemos que pagar nuestra deuda contra nuestro pecado mismo, ¿no? Porque ¿qué hacía el sacerdote en nombre del pueblo? Sacrificaba. Era un fiador. El sacerdote arónico, el sacerdocio arónico era un fiador, pero era que terrenal y temporal. Ya Cristo
llega, ofrece sacrificio en el tabernáculo celestial, entonces ya va por encima del sacerdocio terrenal, arónico, ¿correcto? Por eso es que él es un sacerdote eterno. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día, bendecido? Los sacerdotes católicos mueren y vuelven a poner otro. Porque si continúan, porque no pueden perfeccionar a la iglesia. José Luis de Jesús Miranda murió y tuvieron que poner a otro, a la esposa, y ahora es Melquisedec. Y cuando ella muera, seguramente la hija dice, bueno, este es buen negocio y vamos a seguir entonces con... Igual, siempre tienen que tener a alguien. Nosotros ya tenemos por la fe en Jesucristo a un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. Amén. Dice el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas mira, nuestro Cristo, no un Cristo terrenal aquí mal hecho y que dice que es Cristo. No, nuestro Jesucristo dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia. No necesitamos hombres que nos estén diciendo, yo sí soy, yo no soy, yo sí, yo soy la Madre de Dios, el Padre de Dios, el Jesucristo. Nada de eso, bendecidos. Con lo que Cristo hizo, inmutable. Ahora vivimos por la fe en el testimonio que está escrito. Mira, tú sabes que la fe del verdadero Hijo de Dios eventualmente va a ser probada. Sí, Señor. Y entonces el apóstol Pablo nos da una indicación muy clara. Si un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente, sea anatema. Esa es la postura de nosotros. Eso que dice nuestra hermana es anatema, porque no es del evangelio. Y entonces la prueba de nuestra fe está en que a pesar de todo lo que se nos muestre, siempre que esté contra el evangelio, lo rechazamos. Amén. Esa es la prueba de nuestra fe, mantenernos firmes en lo que está escrito en el evangelio, más nada. Entonces, como puede ser eso, puede ser otras cosas, no importa, no tienen importancia. Dice 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios. ¿Por quién nos acercamos a Dios? Por nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Aquí te lo está diciendo, ¿correcto? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona. Quiere decir que Cristo está a nuestro favor de una manera eterna. Por eso es que Colosenses dice que vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Entonces, si yo estoy completo, no me hace falta nada. Si yo estoy perfecto en Cristo Jesús, no necesito ningún sacrificio por absolutamente nada. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién ha hecho eso, bendecido, fuera de Cristo? Nadie. José Luis de Jesús Miranda no lo ha hecho. Cogió el mérito del que sí lo hizo. Melquisedec no lo ha hecho, cogió el mérito del que sí lo hizo. Los sacerdotes católicos mienten diciendo que tienen que ofrecer ese mismo sacrificio continuamente, cuando dice aquí que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Bendecidos, son un montón de gente mentirosa. Doctrinas mentirosas, religiones mentirosas, organizaciones mentirosas que ignoran totalmente la verdad de Dios. Totalmente. Entonces, hasta que la iglesia, por medio de la predicación, que es lo que estamos haciendo ahora, no escuchan la verdad, no pueden nacer de nuevo.
no pueden manifestar esa gracia en sus vidas. Viven en un círculo vicioso de doctrina falsa, de seguir a gente falsa, de complicarse la vida con obras, cuando la verdad está en las manos de todos los que van a la iglesia los domingos. Tienen la verdad en su mano y no ven la verdad. Pero no nos podemos asustar mucho, porque Jesucristo en los días de su carne resucitaba muertos, sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos, a los paralíticos, y sin embargo lo quería matar. 27 otra vez. Dice que no tiene necesidad, Cristo no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, pero sin embargo los sacerdotes católicos lo siguen ofreciendo. Pero aquí dice que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Por qué lo siguen ofreciendo? ¿Por qué lo siguen ofreciendo, bendecidos, según ellos en la iglesia, en la misa católica? Si lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. ¿Quiénes son los sacerdotes católicos? Débiles hombres. Entonces, el que nos escucha tiene la opción de tener un sacerdote débil hombre o un sumo sacerdote Jesucristo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, después, ¿verdad? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Bendecido, fuera de Cristo no hay más nada. No hay más nada. Colosenses 2:13, por favor. Y no importa que la gente diga, hablen, justifiquen sus ideas. Al final del día Jesucristo tiene la última palabra. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, quiere decir que no permanecíamos al viejo pacto, correcto, ni a Israel, os dio vida juntamente con él, nos escogió al pueblo gentil, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados. Todos los pecados. Un sacrificio perfecto. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque el sacrificio de él fue perfecto, sin mancha, sin contaminación. Qué lindo, Dios mío. Por eso fue que nos puede perdonar. Por eso es que nos puede perdonar todos los pecados. Entonces acuérdate del fiador, acuérdate del intercesor. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que no será ¿qué? Contraria. ¿Qué hizo? La clavó, clavándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Cristo en la cruz consiguió todo lo que necesitábamos nosotros para tener vida eterna. ¿Sabes dónde está la clave? La fe. Ahí está todo. Porque si Él ya cumplió por ti, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Si Él ya se ofreció a sí mismo como sacrificio, ya no tenemos sacrificio que ofrecer. ¿Qué nos queda? Creer en ese testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Lo que está escrito. Y entonces Él dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pero después dice, y el que creyere no será avergonzado. Hay una definición que te quiero dar que leímos en Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Cristo lo es todo, bendecidos. Por eso dice, los que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Porque es que ya no hay más nada que hacer. Entonces Pablo dice, mira, ya yo no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe. Porque no hay más nada que hacer. Y en el contexto que él dice eso, está hablando de que ya él fue muerto a la ley. Si tú eres muerto a la ley no te puede acusar, ¿correcto? Y eso lo hemos estudiado hasta el cansancio. Entonces, si ya estás muerto a la ley, quiere decir que no la tienes que cumplir, no tienes que hacer sábados, rituales, comer, no comer, etcétera. Ya no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué haces? Nada. Crees. Esa es la prueba del verdadero creyente. Es la fe en el testimonio. Eso es todo, bendecido. No hay más nada ahí.
Hebreos 9:11. ¿Estamos ahí? ¿Está presente ya Cristo, sí o no? Sí está presente Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Pero hay gente que coge ese mérito, bendecido. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Eterna redención. Eterna redención, porque Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Ahora, redención, bendecido, vamos a definir esa palabra. Redención es el acto de redimir. Es el acto de redimir. Por lo tanto, tenemos entonces que definir redimir. Si la redención es el acto de redimir, vamos a definir redimir. Mira qué tremendo, bendecido. Sí. Es la liberación de personas, es la liberación de personas de alguna condición, mira, o esclavitud. ¿No éramos esclavos nosotros del pecado? Bueno, Él nos redimió de eso. O de una situación, o de una obligación o compromiso. Entonces, redención, dice aquí en Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Recuerdas el tabernáculo, no? Sí. ¿Y cómo entró? Porque Él partió el velo, ¿correcto? Habiendo obtenido eterna redención. Redención es el acto de redimir. Redimir es liberación de personas de alguna condición o esclavitud, de una situación o de una obligación o compromiso. Entonces, cuando dice eterna redención, quiere decir bendecidos. Necesitamos internalizar esto en el hombre interior. Si aquí dice, ya sabemos la definición de redención o de redimir, ¿correcto? Y ahí dice que obtuvo eterna redención. Quiere decir que somos eternamente libres del pecado, eternamente libres de la obligación de la ley, eternamente justificados, eternamente perdonados, eternamente libres en Cristo, eternamente hijos de Dios, porque la salvación no se pierde. Porque si es una redención eterna y el acto de redimir es liberar a personas de alguna esclavitud o condición, de una situación o de una obligación o compromiso, y Cristo obtuvo eterna redención, y el contexto del Evangelio es esto: pecado, ley, condenación, etc. Entonces, por contexto, somos libres del pecado, libres de la obligación de la ley, somos eternamente justificados, somos eternamente perdonados, somos eternamente libres en Cristo y somos eternamente hijos de Dios. Y ahí pone eternamente y pon al lado todos los beneficios que enseña el Evangelio sobre nuestras vidas. Y eso lo obtuvo nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, y su nombre es Jesucristo. Que no está en la tierra, bendecidos, ahorita. Está en el cielo. Está en el cielo, no está aquí. No importa quién te diga, yo soy Jesucristo. No está aquí. Como dijimos, la evidencia de que Cristo está en la tierra es que tu cuerpo ha sido transformado. Pero mientras haya gente aquí que te diga, yo soy Jesucristo, pero los cuerpos mortales de la iglesia siguen igualitos, no glorificados, son unos mentirosos. Porque dice que cuando Él venga, Él va a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero,
y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. Y en Corintios dice que es necesario que lo corrupto se vuelva incorruptible y lo mortal se vuelva inmortal, porque dice, ni sangre ni carne pueden heredar el reino. Entonces Cristo no puede estar presente en la tierra sin que la iglesia sea transformada. Entonces el que te dice que Él es Jesucristo o ella es Jesucristo es un cuentazo. ¿Es un cuentazo? Vamos a terminar. ¿Te acuerdas que te dije? Cristo no está aquí ahorita. Es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Él se presentó una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, o sea que Él está allá intercediendo por nosotros. No es que esté haciendo algo continuamente, sino que como el sacrificio fue perfecto, Él sencillamente se presenta, ya glorificado, como fue un sacrificio perfecto, está glorificado. De lo contrario, seguiría como los sacerdocios arónicos aquí y seguiría muriendo, pero ya ahora es un sacerdote eterno. Entonces, Él no está aquí, Él está, mira, Colosenses 3:1, y ahí terminamos. ¿Recuerdas que te dije que cualquiera, y esto bendecido, quiero que le quede claro a las personas que nos van a escuchar, y si son de esas sectas por ahí raras, si tu cuerpo no está glorificado y transformado y te dicen yo soy Jesucristo en la tierra, no les creas, bendecido, por favor. Mira la evidencia, este es el testimonio que tenemos que creer. 3:1. ¿Estamos ahí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Arriba. ¿Qué hacemos nosotros? Por fe lo esperamos. ¿Correcto? Mientras tanto disfrutamos de las primicias del Espíritu. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es la plenitud de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, mira, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero entonces aquí la gente te dice, yo soy Jesucristo hombre, y nadie está glorificado. Pero aquí te dice que cuando Él venga, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso no significa tener una casa nueva, eso no es gloria, eso lo tiene cualquiera, eso lo tienen los inconversos, porque los billonarios de este mundo, que gobiernan en este mundo, ni creen en Dios. Entonces las riquezas terrenales no indican ninguna gloria. Entonces cuando aquí dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, se refiere a tu transformación de tu carne a un cuerpo glorificado. Esa es tu gloria. Entonces Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él intercede para siempre por nosotros, y Él nos va a guardar hasta el fin, bendecido. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la va a perfeccionar? Con esto que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la perfección de la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a creer en Cristo Jesús y en su evangelio y en su testimonio, y no nos vamos a estar tragando ningún cuento por ahí, ¿ok? Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.